Grabar en este. Ya, ya, correcto. Hola José, ¿cómo estás? Bueno, me presento. Yo soy Hugo Alarcón, cristiano, ya desde los 17 años aproximadamente, y aquí estoy con mi gran amigo, también ahora es pastor, José Yanquihuen, José Carlos Yanquihuen. Con José muy jóvenes empezamos a ir a un grupo cristiano y tuvimos varias experiencias sobrenaturales de Dios, ¿cierto? Y queremos compartir hoy día una de estas experiencias, ya que fueron muchas, pero una de estas experiencias que es la que más me marcó a mí. eh, José, bueno, tú estuviste nosotros fuimos a Maipú, me acuerdo, ¿te acuerdas? Fuimos a hablar, repartíamos tratados, ¿cierto? Nos invitaron, llevábamos como un mes y medio, 2 meses yendo a un grupo en la Villa Portales, ¿cierto? Y, y resulta que no iba gente, no iba gente, nosotros repartíamos los tratados, y la verdad que a mí me da vergüenza repartir los tratados, pero igual lo hacía, o a veces me quedaba al lado mirando, ¿cierto? Invitaban a la gente a una casita, y resulta que no iba nadie, y viajar fuera de Santiago era bastante costoso para mí en ese tiempo, porque se pagaba un pasaje más caro. Y me acuerdo que íbamos con Iván Ruiz, Kruglik, ¿cierto? Íbamos con Iván Ruiz también, tomábamos el bus y partíamos a Maipú. Y yo ahí hablo con el pastor y le dije, no, no vengo más a Maipú porque no tengo dinero para financiar el traslado. Y él, la verdad que quedó muy sorprendido y me dijo, pero ¿cómo? Me dijo, yo le dije, es que no llega nadie, pues, le dije, no tiene sentido. Le dije, llevamos varios domingos acá tratando de que llegue gente y no llega nadie. Entonces, eh, bueno, él dice, vamos a orar y ayunar. Y oramos, ayunamos, hicimos una vigilia de pura oración toda la noche. No hubo guitarra, no hubieron canciones, oración toda la noche y clamamos toda la noche porque llegara gente. Bueno, historia corta, llegó la gente, afuera estaba lleno, lleno, por lo menos unas 20, 25 personas, yo recuerdo, José, que no podíamos, no entendíamos qué estaba pasando. Y después de eso, entramos a la casa y un señor levanta la mano y dice, antes de que partiera, el pastor dijo, oiga, le dijo, antes que empiece, yo soñé toda la noche con este lugar y no podía dormir bien y Dios me decía que tenía que venir a este lugar. ¿Y cómo él conocía ese lugar? Porque era la única casa de madera en todo el barrio, no había otra. Entonces era como fácil de ubicar. Y ya se pone a llorar el hombre y al lado, no tan al lado, como a 1,5 metros, 2 metros, había otro hombre que levantó la mano y dijo, señor, a mí me pasó lo mismo, le dijo. Y también lloraba, lloraba, con llantos, se notaban que eran llantos reales, con lágrimas. La cosa es que nos fuimos, tomamos el bus, le pide a Manuel Escobar que hable, que predique desde la parte de atrás del bus, un bus ETC, esos antiguos, es decir, venía con el motor malo y no se escuchaba nada, a medio metro de distancia no se escuchaba nada. Y, y yo clamaba en mi mente, sentado yo al lado de Javier Vidal, y pidiendo en la mente que Dios le diera una voz de trueno a Manuel Escobar, que estaba ahí a 1 metro mío, y no pasó nada. Y después me tocan por la espalda el pastor y me señala que me tocaba a mí. Y yo para darle en el gusto, porque yo dije aquí no sabe escuchar nada,
Me, me acuerdo que fui y dije muy despacio, buenas noches, muy despacio, que no, dije aquí no se va a escuchar nada. ¿Y qué pasó ahí, estimado José Yanquihuen? Sigue tú con la otra parte de la historia. No, la verdad, admiro mucho, digamos, la memoria, Hugo, con respecto a este tipo de sucesos y situaciones que pasaron en esos años, que estamos hablando de bastantes años atrás, cuando éramos Más de bien jóvenes, 40. cuando estábamos recién en el Señor. Estábamos recién, como tú bien dijiste, éramos jóvenes y estábamos, digamos, con todas las pilas puestas, con el deseo de servir al Señor, con el deseo de hacer su voluntad. Y obviamente la típica que donde nos mandábamos íbamos. O sea, sí, así, sí, estamos en una iglesia, tú te conviertes, te entregas y obviamente te pones al servicio de. Y claro, estuvimos en esa instancia ahí en el sector de la Rinconada de Maipú, creo que es Rinconada de Maipú, que estaba recién ahí poblándose, la mayor parte eran parcelas, y como bien dices tú, había una sola casa de madera en la cual se hacían los cultos, y una vez a la semana partíamos nosotros a ese lugar para poder estar allá. Y claro, ese día fue bastante especial porque ocurrió lo que no había ocurrido durante mucho tiempo, que era que se llenó el lugar de mucha gente, muchas almas, manifestaciones de carácter espiritual, como por ejemplo este sueño que este señor tuvo, digamos, de que Dios le instaba y Dios le decía que tenía que ir, que tenía que estar en ese lugar donde nos estábamos congregando. La verdad que fue todo muy rápido también, muy especial. Luego de eso recuerdo que el pastor Pablo tomó moto y nos fuimos inmediato. Y claro, cuando ya estábamos en el bus, porque teníamos esta particularidad, y quisiera hacer un poco un detalle en eso, la particularidad que teníamos en eso entonces era que cuando tomábamos el bus de Santiago, en este caso General Velázquez, creo que era, sí, General Velázquez, Estación Central, hacia Maipú, Maipú era una comuna que estaba separada de Santiago, era como un tour, de hecho tú lo manifestaste, el pasaje inclusive era más caro. Y cuando nosotros nos tocaba ir desde Santiago a Maipú, que podríamos decir así, Santiago a Maipú, porque ahora está todo conectado, teníamos la particularidad de ir predicando en los buses. Pedíamos el permiso al señor conductor y arriba, según eligiera el pastor, ¿cierto? Era el que le tocaba predicar la palabra. De hecho, también nos íbamos cantando, arriba nos íbamos cantando con una guitarra y todo. Era bastante simpático para la fecha, para la época. Era bastante simpático y era bastante audaz porque la verdad no tengo conocimiento si algún otro grupo lo hacía. Creo que éramos los únicos locos nosotros en ese aspecto. Entonces, el tema era de ida, nos íbamos cantando y predicando, y de vuelta también nos veníamos cantando y predicando. Entonces, ocurrió esta instancia que dice Hugo, en la cual a mi hermano se le da la oportunidad para poder predicar, para poder hablar, lo cual el motor de esos buses ETC, eso, estamos hablando de buses antiguos, motor atrás, ¿sí o no? Claro, Motor sí, atrás. Era un claro, verdadero avión. claro. Era un verdadero avión. Y bueno, nosotros estábamos en la parte de atrás. Entonces, cuando predica nuestro hermano Escobar, obviamente con su voz normal, una voz que también no era muy fuerte, no todos tienen el mismo nivel de voz en todo caso, pero se estaba orando, se estaba aclamando, y como bien decía Hugo, de que Dios le diera voz de trueno. Era necesario porque el motor sonaba muy fuerte, la verdad que opacaba en realidad todo lo que hacíamos, los cánticos y lo que nosotros predicáramos, opacábamos. No todos los hermanos tenían voz de trueno, o sea, cuando hablamos de voz de trueno, hablamos de una voz fuerte, una voz que ¡pac! Salga, porque generalmente cuando hablamos así, no sé, pues como que la voz en vez de que salga se nos entra, como que hablamos hacia adentro y no hacia afuera, entonces era un problema, en todo caso, recurrente. Pero cuando viene esta instancia, claro, le toca la oportunidad a Hugo, donde el pastor le dice ya, Hugo, predique y todo lo demás. Viene esto de que, claro, Hugo no, quiero ser bien enfático, Hugo no tiene voz de trueno. ¿Ah? Eso quiero dejarlo claro, él no tiene una voz así fuerte ni poderosa como para predicar así a capela. Pero ahí nosotros quedamos plop porque comienza a hablar en forma muy lenta, muy suave, y ya a mitad de mensaje, a mitad de camino, sentíamos que su voz era muy fuerte. La gente inclusive, me recuerdo, miraba hacia atrás. ¿Quién era el que estaba hablando? ¿Qué pasaba? La gente comenzó a mirar hacia atrás, claro. Y obviamente estaba ahí en este caso
Nuestro hermano Hugo estaba predicando. Yo pienso que Hugo estaba en una instancia como que lo toman así, como que le pegan un cable así en la cabeza, ¡pam! ¡Pum! Y le dijeron, habla. Y era lo que estaba haciendo Hugo, nada más que eso, hablar, 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 y obviamente hablar la palabra, que era muy, muy, muy especial. Así que, terminado eso, nosotros, bueno, repartimos tratados ahí a la micro en general y todo el cuento, y bueno, muy sorprendido por todo, y en especial también el pastor, también muy sorprendido, no pensó que iba a ser tan especial y que se iba a escuchar tan bien como lo dice Hugo, así como una voz de trompeta. Pero obviamente son cosas sobrenaturales que el Señor hace en momentos precisos, en instancias que a lo mejor son necesarias. Yo creo que son cosas puntuales que Dios hace, digamos, con nosotros a través de estas manifestaciones que yo en lo personal creo que son sobrenaturales. Y por qué bien lo digo, y Hugo es testigo, nuestro hermano Hugo no es una persona que habla así en forma bastante así como ¡pum! Como voz de trueno o voz de parlante, como se le llama a las personas que tienen un vozarrón, que a muchos le dicen, oye, este hermano tiene tremendo vozarrón. No era la particularidad de él y tampoco era la particularidad mía, pero sin embargo Dios hizo algo ahí sobrenatural por amor a las almas que en esos momentos iban en ese bus. Así que la verdad que fue bueno, bastante bonito. Fue una experiencia Exacto, bastante, claro. no, bueno, y como digo, la buena experiencia es que hasta la fecha, hasta el día de hoy ha quedado en medio de nosotros. Y como bien dice Hugo, no solamente esa experiencia, sino que también hubieron muchas más que Dios hizo en forma muy, muy especial, muy, muy categórica y que hasta el día de hoy, a pesar de los años, lo recordamos con mucho amor, lo recordamos con mucho cariño porque fueron situaciones especiales, Claro, especiales en el Señor. claro. Y bueno, en esos años acá en Chile no había megáfonos, no existían los megáfonos, no existía eso, no estaba esa tecnología. Estamos hablando de más de 43 años, por lo menos 45 años atrás, aproximadamente. No había esa tecnología que hay ahora, no existía. Nosotros Entonces, empezamos a conocernos cafés. y si había, era carísima. La cosa es que yo siento en ese momento una energía acá, cuando dicen tengo gozo, pero era una cosa que me desbordaba, que yo tuve que afirmarme del fierro de la micro, del bus, con la otra mano, con la mano izquierda, porque yo había tomado del, del asiento, estaba parado yo, y siento un regocijo desbordante, ya tremendo. Tuve que afirmarme para poder soportarlo, pero no perdía la conciencia ni perdía el control. Ya eso yo lo recalco alto, bastante, porque personas que dicen que pierden el control, yo nunca lo he perdido. Pero fue y ahí yo dejé de ser agnóstico. Después encontré en la Biblia que decía, clama a mí, yo te responderé. Después también Jesús habló del ayuno y de la oración, ¿cierto? Que íbamos a vencer con el ayuno y la oración. Eh, las vigilias, ¿cierto? Es todo bíblico, es todo bíblico. Si yo pido por los demás, yo me bendigo sin darme cuenta. Dios me da a mí. Entonces, todo eso lo fui madurando con los años. Con los años fui asociando cosas y entendiendo todo esto y relacionándolo. Por eso yo creo en la Biblia, por eso yo creo en Dios, porque yo era agnóstico, José, finalmente, porque yo sabía que existía algo superior, pero a los 5 minutos estaba en la misma. Capaz que esto sea mentira. Pero así fue, po. Oye, estimado José, en honor al tiempo y porque este podcast queremos mandarlo con José a diferentes personas y que pueda ir por WhatsApp, vamos a dejarlo hasta acá por el tema de tiempo y que no se nos alargue ¿cierto? El peso de la grabación. Así que de momento sería este podcast y un tremendo agrado, José, de verte. Yo sé que estás en el sur, ¿ya? Y luego vas a estar acá en Santiago. Dios te ha usado grandemente, estoy muy orgulloso de ti, contento, gracias al Señor, primero, ¿cierto? Y muy contento de ser tu amigo, ¿ya? Amén, gracias.
Así que Bueno, no, esto, lo único que tengo que decir nada más que ahora sí estoy en Santiago, de momento, estuve hace poco en el sur de Chile, me ha tocado ir y volver y como bien dices tú, estoy ministrando en una iglesia ya en el sector de Cunco, pero a ver, mi ministerio es multifacético porque estoy en varias áreas, más o menos ya para el 20 de junio nos estamos preparando con la iglesia acá en Santiago para lo que son misiones, recorremos el sur de Chile nosotros, nuestras primeras estadías creo que van a ser Concepción. Y bueno, en este trabajo de misiones siempre hay algo muy especial. Agradecemos a todos los que nos apoyan a través de su oración y también sus recursos. Estamos visitando iglesias, estamos visitando hogares, estamos visitando enfermos, estamos visitando almas que a lo mejor no conocen al Señor, así que es un trabajo bastante bonito. Así que eso, gracias por la invitación, Hugo, muchas gracias por considerarme y esperando encontrarnos nuevamente a través de esta instancia o de la que sea. Bendiciones a todos, un gusto, gracias muchas José, gracias. cuídate, un abrazo.